Hola, muy buenas tardes. Una vez más de acá, desde la agencia universitaria, estamos compartiendo esto que se lleva a cabo todos los viernes a las 18:30 por nuestras redes, charlas virtuales. En esta ocasión contamos con la presencia de William Eduardo Cura, quien es licenciado en Higiene y Seguridad Laboral, diplomado en Ergonomía. También es profesor en el Instituto Saavedra, en el Instituto Combate en Bororé. También fue profesor de la Facultad de Ingeniería de la localidad de Oberá y está culminando la especialización en docencia universitaria y también cuenta con trabajos que los ha publicado. En esta ocasión queremos llevarle a todos los estudiantes este tema tan importante que es cómo cuidar su espalda, cómo evitar dolores de lumbalgia, y esto hace a la ergonomía, y William nos va a explicar un poquito de qué se trata. Le damos la bienvenida. Hola William, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a vos, Paola, por darme este espacio y por permitirme hablar sobre este tema. Es un tema poco tratado. Generalmente la ergonomía no se la ve muy seguido, solamente cuando ya tenemos el problema encima, cuando nos duelen los huesos, tenemos algún tipo de enfermedad que podríamos haber evitado, sobre todo los trastornos musculoesqueléticos. De esto se trata justamente la ergonomía, una ergonomía ocupacional. La ergonomía como ciencia es muy amplia, utiliza otras ciencias como la ingeniería, como la química, como las matemáticas, como la física. Yo quiero aclarar que yo tengo la especialidad en ergonomía ocupacional, ¿cierto? El ergónomo es el que diseña también, el que hace, o sea, es una profesión sumamente amplia. Y Vos muy bien lindo. dijiste, claro, vos bien dijiste, esto es una especialización, una diplomatura. La diplomatura es en la ergonomía ocupacional, que trata de evitar, ¿cierto? Y de prevenir enfermedades profesionales producto del trabajo, producto del medio, del ambiente laboral. Y ya que vos decías de los chicos estudiantes, el estudio es también una forma de trabajar, es un lugar de encuentros del trabajo, ¿cierto? Es un lugar donde se transmite mucha energía. De hecho, ergonomía quiere decir, ergo es energía, trabajo, y nomos, como bien sabes, vos sos abogada, son ley, normas, ¿cierto? O sea que definiendo estos conceptos del griego, se podría decir que es el estudio del trabajo. De hecho, algunos autores lo mencionan así, como el estudio del trabajo. Eh, voy, a, voy a decirte, el organismo que regula esto en la Argentina es el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con la Superintendencia. superintendencia de riesgo, ¿cierto? Que son los que, digamos, actualizan los protocolos, y sobre todo los protocolos de intervención, como en este caso el 886, que es donde se quiere evitar las hernias discales de la columna vertebral, que vos decías recién, ¿cierto? Hernias inguinales, hernias crurales, varices, eh, los trastornos musculoesqueléticos que se dan en todas partes del cuerpo, desde el cuello para abajo, ¿cierto? O sea que está comprometido todo el contacto del ser humano. No tanto tampoco en el esfuerzo en sí, sino en la faz o en la sintonía del ambiente laboral. El ambiente laboral es muy importante. Desde la iluminación, ¿cierto? El color de Ajá. las paredes, el color de las paredes es muy importante. Los tiempos de trabajo, o sea, los tiempos organizativos de trabajo, ya ves que muchos accidentes se producen, dicen, por una falla humana. Lo primero que dicen, pero no dicen que esa persona está trabajando 15, 20 horas, 25 horas sobre un colectivo, sobre un auto, en fin, sobre un avión, lo que sea. Es muy importante esto de respetar los horarios de descanso, las posiciones, las posturas. Naturalmente nosotros tenemos una posición
que es lo que nos permite no ejercer ningún gasto de energía, por así decirlo, o minimizar la energía. Cuando nosotros salimos de esa posición, ¿cierto? Ahí es donde utilizamos el músculo y utilizamos la energía que produce ese músculo, ¿cierto? Famoso ciclo de Krebs, ¿eh? Vos me preguntabas recién qué es lo mejor para los estudiantes. Bueno, para los estudiantes lo mejor que tienen que tener un lugar, un espacio tranquilo, en lo posible cerrado, con una buena ventilación natural, una buena iluminación natural, una buena iluminación artificial también, que tenga en lo posible que no ingrese el ruido de la calle, ¿cierto? Que se puedan concentrar bien. Y más o menos la pantalla o el lugar de trabajo, yo te voy a pasar acá una foto, es una señorita que está trabajando con una pantalla que aporta datos, ¿sí? Por eso se llama PVD, pantalla de aporte de datos. Ajá. Esto que ves acá es lo más normal que tenemos nosotros hoy en una oficina, ¿cierto? Que es apoyar. Como ves, a ver, yo tengo un puntero acá, ¿me da? No, bueno, el puntero del mouse. Se ve ahí la flechita, ¿cierto? Sí, se ve. Bueno, ¿ves La cómo chica está tiene apoyado ahí? apoyada la mano en el ¿Ves cómo está mouse. apoyado y cómo tiene una almohadilla ahí? Sí. Eso es para evitar el túnel carpiano. La flexión o todo el conjunto de músculos y de tendones, ¿cierto? Y la fricción que produce esos tendones y esos músculos al hacer accionarlo varias veces, produce una fricción y produce lo que comúnmente se llama la afección al túnel carpiano, ¿cierto? Produce una inflamación muscular, de tendones, etcétera, dolor en los dedos, en las manos, en la muñeca. Lo que nosotros queremos evitar y lo que tratamos de evitar con los distintos métodos que tenemos, como por ejemplo el RULA. El RULA habrás escuchado que la evaluación rápida de los miembros superiores, ¿cierto? Es un método que es un método inglés donde se ven justamente los ángulos, se saca varias fotos, y se estudia el ángulo de la columna, el ángulo del brazo, como está apoyado acá en este caso, si cumple con los 90 grados, y si no está en el aire, la muñeca, la rotación que tiene. Siempre la ecuación que nosotros pretendemos en esta metodología es que nos dé 0 o nos dé 1, cosa que en el conteo final no llegue a 3 a 4, entonces si nos da un índice de 3, un índice de 2, quiere decir que el trabajo es normal. Cuando nos da un índice superior a 4, ahí es donde tenemos que empezar a intervenir, ¿no? Como verás, también te quiero mostrar algo muy importante. Hay una inclinación acá de la pantalla del televisor de la computadora, ¿cierto? Ajá, del Ves monitor. que está inclinado, no está en forma recto. Eso es para que los rayos, ¿sí?, no se produzcan deslumbramientos. Ves que se puede ver tranquilamente todo lo que está ahí en la pantalla, ¿sí? Ajá. Que haya un resalte o un deslumbramiento de la pantalla o de la iluminación. Lo que normalmente se llama en iluminación, luminancia. Tenemos dos términos muy similares. Iluminación es la parte de la iluminación o de la luz que llega al suelo, y la parte que se refleja, la luminancia o contraste. Por eso hablamos de contraste generalmente. Vos me dijiste, pone algo blanco para que se vea mejor. Bueno, eso justamente es la luminancia, evitar la luminancia, el contraste. O sacar la luminancia para que se pueda ver mejor, que la luz se refleje en todos lados. Generalmente en los lugares, en las paredes blancas, ves cómo se refleja la luz blanca. Si ponemos una pared negra, vas a ver que la luz blanca es absorbida. Bueno, Claro. de esto justamente se trata esto, ¿sí? Claro, buscamos lo más conveniente al momento de sentarnos, digo yo, porque yo también estudio. Si bien nosotros somos profesionales,
en todo momento también tenemos que actualizarnos, y bueno, la idea es justamente alcanzar a los estudiantes esta metodología para que tengan en cuenta y evitar futuros problemas, que justamente entiendan de lo importante que es estudiar en ambientes cómodos y bajo normas que obviamente se han estudiado para que evitar lo que en un futuro, digamos, cuando empiecen a trabajar pueden transformarse en enfermedades profesionales, ¿no? Sí, sobre todo, claro, son enfermedades profesionales cuando vos estás cumpliendo una jornada aproximada de 8 horas, ¿cierto? O estás haciendo un trabajo repetitivo de 4 horas, por ejemplo. O sea, ahí se considera que son enfermedades profesionales. Y si no, lo otro sería considerado como vicios profesionales, ¿cierto? El trabajar mal, en condiciones malas, en trabajar 2 o 3 horas en situaciones que no son favorables, ¿cierto? Ujú. Pero desde el punto de vista legal, una jornada laboral se compone de 8 horas mínimo. Y el trabajo, vuelvo a repetir, se considera trabajo repetitivo, porque lo primero que dicen en economía es trabajo repetitivo. Pero no es solamente el trabajo repetitivo en sí, el trabajo repetitivo que se produce en 4 horas de trabajo, repitiendo el mismo ciclo de trabajo. Claro. Eh, Para eso también hay métodos, hay formas de ver, de dilucidar el porcentaje de ocupación y de descanso del operario, ¿cierto? En realidad, la ergonomía tiene métodos para todo, instrumentos y métodos para todo. Se conocen todo tipo de agentes que producen las causas de las enfermedades profesionales y por eso podemos evitarlo. O sea, si no conociéramos el agente no lo podríamos evitar. O sea, no Claro. podríamos evitar la causa. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con el COVID, cierto? Se conoce la causa, se conoce el agente, pero no hay un tratamiento para el agente, o sea, no se lo puede liquidar, no se puede matar el virus. Claro. Este, Y en este y caso entonces queremos, pasa lo que pasa, ¿cierto? claro, en este caso nosotros justamente conociendo el agente, queremos justamente aportar esto, cuál es la solución. Como dijiste vos, esta chica está en un buen ambiente, conforme la figura de trabajo, cuidando, ¿sí?, su apoyatura de la muñeca, y veo también que tiene Exacto, una muy buena y cómoda silla donde puede recostar su columna. exactamente. Te voy a mostrar otra, por ejemplo, a ver esta. Ve acá. La señora acá, que tiene rigidez corporal, concentración y responsabilidad, por ejemplo, dice el título. Se ve el título, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, ves acá la señora como en el aparato, acá el donde se miran las células, ¿cierto? Los tejidos, Ujú, el este, microscopio. el microscopio, eh, está inclinando un poco la cabeza. Sí, está mal Imagínate, sentada, encorvada. claro, que está encorvada, está inclinando, toda la columna vertebral está formando un círculo, ¿no? Entonces, eso, al principio no pasa nada, pero vos imagínate que esta señora esté trabajando 4 horas haciendo esto. A lo largo de una semana, a lo largo de un mes, esto influye, ¿te das cuenta? Por el momento, por eso son enfermedades silenciosas, que no se detectan al principio, porque, bueno, hay una serie de variables donde nosotros somos jóvenes, ¿cierto? Entonces no vemos la sintomatología al principio. Claro, Posteriormente, cuando van pasando los años, entonces ahí vamos viendo las facturas que no ha pasado el tiempo en un trabajo donde no hemos sabido diagnosticar al principio los efectos negativos de esto. Como verás también, la señora está sentada en una silla con cosas. Bueno, para todo esto existe lo que se llama la antropometría, ¿cierto? Se miden a los operarios y en función de eso se le hace una, una cabina, se le hace un asiento, un estante, una mesa. Vos habrás notado que las mesas son estándar, tienen más o menos entre 70 y 80 centímetros. ¿Por qué? ujú, Porque justamente es una medida estándar que tenemos todos. Este,
en los bancos de una plaza, por ejemplo, de una plaza de un parque, siempre se va a diseñar para el 90, el 95% de una población. Por eso se sabe, cada país tiene estándares y tiene estadísticas sobre las poblaciones, entonces en virtud de eso se diseñan las cosas que son públicas. Bueno, esto es un dato anecdótico. Otro dato que me gustaría aportar también, y no dejar de lado, son los precursores de acá de la ergonomía en la Argentina. El doctor Ajá. Viale Macé y un colega tuyo, Alfredo Palacio, el doctor Alfredo Palacio. Por allá, por el 1930, 1903, hicieron los primeros tratados de ergonomía. Han sido los precursores de la ergonomía en la Argentina. Imagínate una Argentina del año 1900, ¿no? Sí. Las fábricas todavía eran incipientes y de hecho la revolución industrial es lo que mueve esta profesión. El estudio del trabajo hecho por Taylor, Fayol, a nivel internacional, son los que han aportado también los movimientos, las formas y los métodos, ¿cierto? Y que nos han dejado día a día la actualización y por supuesto hemos visto cómo se puede mejorar o se han ido mejorando las técnicas y de hecho han mejorado las formas de trabajo desde aquella época, desde el siglo XVIII al siglo XXI, ¿cierto? Vamos a hablar de la postura en sí. Yo veo que está bien sentado esta persona que está trabajando frente a un escritorio, que es también lo que hacen los estudiantes frente a una La computadora. computadora, Claro, a por la ahí no todos computadora, tienen ¿cierto? la notebook, Claro. sino que tienen la fija por ahí en algunas casas. Y bueno, y lo bueno siempre es una buena silla para la postura, ¿no? Una buena silla con respaldo, Con ¿sí? Que sea respaldo. regulable, justamente, y que le ayude al soporte de la columna. El problema de la columna son las hernias discales, ¿cierto? Que se rompen los discos y bueno, ahí se produce una hernia. Eso. Bueno, de eso, por ejemplo, queremos hablar un poquito. ¿Qué pasa o qué consecuencias tiene esto de una mala postura, ¿sí? El no sentarnos adecuadamente? Porque acá vos vas a explicar este señor que está conforme a las normas, ¿sí? Que establecen de cómo debe posicionarse, más allá de la iluminación y demás, cómo debe estar sentado para evitar problemas Para evitar musculoesqueléticos. los trastornos musculoesqueléticos, o sea, Uh-huh. evitar trastornos en las manos, evitar trastornos en la muñeca, en el cuello, ¿cierto? Y en la columna vertebral, ¿cierto? Que la columna vertebral no venza, no tenga en el futuro una hernia discal, ¿cierto? A la altura de la cervical. Este, Ajá. para eso se evita, mejor dicho, para eso se hace un formato de cómo sería una situación ideal de trabajo, ¿cierto? Acá te voy a pasar otra fotito. Bueno, ¿ves cómo está? En todos lados la computadora está un poquito inclinada. El tablero, el tablero El donde se teclado. escribe teclado, el teclado está un poquito por encima para que vos apoyes la mano. No está el tablero, el teclado no está en el borde de la mesa, sino está un poquito más alejado para que vos apoyes justamente en la mesa las manos y La parte de la la muñeca. muñeca, claro, la muñeca te quede en la parte de la mesa y no te quede colgando. ¿Eh? Pero el problema es cuando los músculos quedan trabajando de alguna forma. Si el músculo está descansando, por ejemplo, si esta silla tuviera un apoyo brazo, sería mejor todavía, ¿cierto? Y te quería mostrar la plataforma de acá abajo. ¿Ves que acá hay una plataforma? Sí, para los Bueno, pies. exactamente, pero ¿para qué? Para que tengas una buena circulación de sangre. Entonces no se produzcan las varices. Una buena red de circulación. Las varices llevan la sangre que le falta oxígeno y las arterias traen la sangre oxigenada. Entonces, al tener una buena circulación, no vas a tener varices nunca. Claro, que las varices, digamos, fueron una de las últimas inclusiones en lo que son las enfermedades profesionales. Claro, claro, por la bipedestación prolongada. Sí, Sí.
sí, es sí. Y cierto. que Fue bueno, obviamente con esto cuentan la justamente, mayoría de los docentes, ¿no? Con esta claro, problemática. exactamente. Los Sí, era docentes, algo que, el problema, discúlpame sí, que disculpe. te, que te corte. Los docentes generalmente el problema es de la voz, ¿cierto? Mucho tiempo hablando, mucho tiempo poniendo. Antes, acuérdate que antes, ahora ya por suerte ya se ha erradicado mucho el pizarrón con la tiza, eso realmente te molía la garganta. A mí me ha tocado enseñar todavía Sí, con ese tipo el de- polvillo. Con ese sí, tipo sí, de con ese metodología, tipo sí. de medio, de didáctica, digamos, de medio, de dispositivo. Hoy, por suerte, ya tenemos en el combate Mororé, tenemos pantallas Marcadores. de carbonato, o sea, de acrílico, de carbonato, y trabajamos con marcadores, ¿cierto? Y hasta, inclusive, pantallas inteligentes, ¿cierto? Donde vos ya son electrónicas. Sí, sí, Eh, sí. o sea que estamos casi mejorando en cuanto a un montón de cosas. O sea, ya hoy enseñamos en plataformas virtuales, entonces eso te ayuda mucho también a no estar parado mucho tiempo. Y bueno, y la voz sobre todo, ¿cierto? Que no tengas un desgaste en las cuerdas vocales o una inflamación en las cuerdas vocales, una disfonía. Exacto. Pero bueno, por eso, justamente cada forma de trabajar tiene, o en este caso lo que hace la ergonomía, digamos, llevar su método de prevención conforme al puesto de trabajo a desarrollar. Y en este caso, bueno, desarrollamos no solo para los estudiantes, ¿no? Sino también para todo aquel que está frente a una oficina, mucho tiempo sentado, y bueno, y que tengan en cuenta cuáles son los elementos a Sí, prestar atención. algunas recomendaciones también para los oficinistas y para los que están mucho tiempo sentados, es que se tomen 10 minutos, hagan unos ejercicios simples, ¿cierto? Como de distendimiento, ¿cierto? De elongación, ¿eh? Para que el sistema de que tiene el sistema nervioso y el sistema muscular degrade y todo lo que son los gradientes de residuales del cuerpo, por así decirlo, el ácido láctico y esas cosas, puedan funcionar bien, se puedan eh, Que liberen trasladar a donde se tensiones. tienen que trasladar, ¿cierto? O sea que el descanso, nosotros naturalmente tenemos un indicador que nos dice que el músculo está cansado, ¿cierto? Vos vas a ver que los boxeadores dicen cambiaron de aire, ¿cierto? Cambian, es como que se renuevan, y es porque justamente se ha producido ¿cierto? Se ha producido la limpieza del ácido láctico, de lo que implica el cansancio muscular, ¿cierto? Esto es muy difícil de explicar, ni yo lo entiendo, esto lo entienden los médicos, lo entienden los químicos, cómo reacciona el músculo, cómo se cansa el músculo y cómo descansa o cómo indica el músculo que tiene que variar un poco la postura, ¿cierto? Ajá. Y decime, Willy, ¿qué recomendaciones le darías a los estudiantes justamente Lo, porque lo lo que... primero que le voy a recomendar a los estudiantes es estudiar, como primera recomendación. No, yo también soy estudiante, yo, a pesar de que tengo mis años, que no los voy a decir, este, soy estudiante universitario, como dijiste, estoy terminando la especialización en docencia. Y bueno, por ahí nosotros, yo por ejemplo siento dolores en el cuello, ¿viste? A veces yo tengo, acá en casa tengo una buena iluminación en, el, en mi estudio, digamos, pero no obstante hay cansancio, ¿cierto? Los chicos son más jóvenes, tienen mucho más libertad de acción, ¿cierto? Son mucho más extensivos en eso, o sea, tienen la juventud por delante. Pero no obstante eso, le diría, por ejemplo, con respecto a los eh, auriculares, que utilizan auriculares buenos, no malos, que no se saturen, que no llegan a los 100 decibeles, porque mucha gente utiliza los auriculares, muy de moda eso. Ajá. Este, que no estén tanto tiempo en la pantalla, que no estén tanto tiempo mirando la
pantalla de datos de la computadora, ¿cierto? Que todo se usa a medida, que estudien 2 horas por día, descansen media hora, que sigan estudiando, que no se sobrelimiten, que no tomen ningún tipo de cosas para seguir estudiando, que estudien con un tiempo prudencial, o sea, que estudien este, de una forma cómoda, de una forma descansada, ¿cierto? Con una Y buena silla. en un ambiente tranquilo, con una mesa, con una silla, con una planta, con un cuadro, algo que le agrade, o sea, a la vista, que ellos diseñen su propio lugar, espacio de estudio, que hagan, no sé, al que le guste tener planta, que tenga planta, al que le guste tener cuadro, que tenga cuadro, al que le guste escuchar una música suave, que lo haga, al que le gusta, en fin, el que le gusta tener lo que le gusta tener, que lo haga, que no se prive, que estudie en un espacio alegre, Agradable. agradable, que el espacio sea agradable, ameno, que se sienta cómodo en todo sentido. La ergonomía, ya te decía que era una ciencia muy amplia, muy compleja, y además, hoy por hoy, bueno, se ha dejado de lado, dadas las condiciones que estamos viviendo en la economía nacional y mundial, ¿cierto? Pero tiene que ser una ciencia que a lo largo evolucione y que prenda, sobre todo en la gente, en la gerencia de los empresarios, ¿cierto? O sea, que no es un gasto evaluar a la gente que tiene, sino más bien es un ahorro para el futuro. Bueno, Willy, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, que hayas compartido tus conocimientos. Desde la agencia universitaria, un fuerte abrazo y un agradecimiento especial. Y bueno, nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Cuando quieras, Paola, para mí vos sabés que es un gusto charlar con vos, y bueno, y darme esta posibilidad de poder exponer sobre este tema, estos temas, ¿cierto? Traer algún tipo de ilustración, algún tipo de conocimiento, siempre es bueno tener en cuenta un par de cosas para que tengamos una vida un poco más agradable y un poco más fácil.